Y ya va a arrancar. Listo, arrancó. Entonces, muy buenas noches para todos. Profe Elkin, no sé si quieras tomar la palabra o arranco yo, ¿cómo lo hacemos? Va a ser una reunión muy ejecutiva, muy técnica. Sí. Sí, Pues si quiere, sí hago como una dale, introducción. dale. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Sabemos que, bueno, no nos acordábamos mucho como la cuestión del partido, pero tampoco pues dependemos de los partidos. Pero digamos que sí hay como un partido ahorita como en furor en los goles y eso, pero aquí estamos pues trabajando. Eh, Muy grato el ejercicio que están desarrollando, pues muy grato el ver que ustedes han apropiado los temas, que se han interesado pues por conocer los temas de la línea de autorregulación del aprendizaje y que también se acercaron de una manera más directa al proyecto Sombrilla como tal, ¿no? Entonces, en los documentos que ustedes nos enviaron y que estamos revisando con la profe Jenny, ahí vamos leyendo, mirando, retroalimentando, todavía estamos en ese proceso, pues nos damos cuenta de que efectivamente hay un trabajo juicioso en general, en el reconocimiento de esos temas y en el acercamiento al proyecto Sombrilla como tal. Nos preocupaba un poco, digamos, no particularmente con ustedes, sino que siempre es como la preocupación de que cuando uno inicia un proceso como este, eh, pareciera que no todos los estudiantes, digamos, tienen claro o tienen, digamos, no sé, un acercamiento al tema de la autorregulación del aprendizaje, ¿sí? Y en este caso, pues como ya tenemos un proyecto totalmente perfilado, es decir, un propósito muy claro, con unos objetivos ya establecidos de investigación, puntualmente en lo que tiene que ver con una de las fases, de esas tres fases de la autorregulación del aprendizaje, que es la ejecución, pues uno también se preocupa ahí un poquito más de que el estudiante no solamente reconozca ese concepto de autorregulación como tal en general, sino que logre acercarse de manera mucho más puntual a lo que tiene que ver con la ejecución como una de esas fases pues tan importantes de la autorregulación del aprendizaje. Entonces digamos que este primer ejercicio era como con ese propósito, de que ustedes leyeran, de que ustedes se contextualizaran, ¿cierto? En relación a los temas centrales, tanto de la sublínea como del proyecto, ¿sí? Pues tenemos una especialidad en el proyecto, nos vamos más por el tema de la ejecución en este caso, pero pues hay todo un contexto teórico que tiene que ver con ese concepto de autorregulación del aprendizaje, con lo que tiene que ver con la metacognición, con la motivación, y eso fue lo que nosotros vimos o lo que estamos encontrando en los informes que ustedes han hecho, muy juiciosos. Además, se han permitido también como contrastar, ¿cierto?, con otros temas. Me parece muy chévere. Por ahí vimos, por ejemplo, que relacionan el tema de la neuroeducación, la programación neurolingüística, de la autoeficacia, del automonitoreo. Bueno, y ahí uno empieza a ver que efectivamente estamos como entrando ya en materia, pues, y eso es súper importante para el arranque como tal del proyecto. ¿Listo? Tenemos todavía que seguir como profundizando, pero pues ya en las tareas que vamos a ir desarrollando, pues vamos a entrar más a fondo, digamos, como en ese mundo de la autorregulación del aprendizaje. ¿Listo? Entonces queríamos como resaltar el ejercicio que han hecho tan juicioso y que todavía estamos nosotros revisando, retroalimentando, y ese era como el propósito principal, ¿no? Acercarlos a los temas y al proyecto. Y ahorita pues queremos también darles como un espacio para que nos compartan un poco sobre esa experiencia, sobre esos temas. Queremos que nos cuenten, que nos hablen, que nos compartan esos temas que ustedes desarrollaron también. En fin, entonces básicamente es eso. Te cedo la palabra. Bueno, entonces recordarles, bueno, voy a retomar lo que dijo el profe Elkin, estas reuniones son súper importantes, les pedimos, seguramente no nos reuniremos todos los jueves, pero por favor si separen este jueves y esta hora, o sea, los jueves a esta hora, para cuando les citemos, porque es un trabajo colaborativo, entonces necesitamos que en lo máximo, al máximo de ustedes, estén los 14 presentes.
porque entonces luego no entienden, se les queda información por fuera, a veces no somos juiciosos revisando la grabación y demás. Entonces, para que por favor les compartan a sus compañeros la importancia de asistir a estas reuniones. Como dijo el profesor Elkin, estamos en la revisión de ese primer entregable, de esa apropiación teórica o esa fundamentación que hicieron y realizaron muy bien desde la autorregulación, pero que en algunos casos particulares como que se quedaron en la autorregulación y no lograron aterrizarlo a lo que nos compete, que es la segunda fase de la autorregulación, la ejecución. Entonces, digamos que sí era importante, yo luego de algunas retroalimentaciones les mandé, por ejemplo, un mensaje diciéndoles, recuerden que tenemos que centrarnos es en la ejecución. Claro, la mayoría de investigaciones, es muy posible que no encontremos investigaciones puntuales para lo que viene de aquí en adelante sobre ejecución, pero allí tendremos que entonces desarrollar una pericia y es, claro, tenemos que leer las investigaciones que hay sobre autorregulación que seguramente trabajan la segunda fase. Entonces, centrarnos en esa fase y empezar a sacar información para hacer nuestras construcciones. Muy contentos, creo que no hemos encontrado Mallorca, que es una de las cosas fundamentales para un trabajo como este. Creo que la mayoría tienen, digamos que una habilidad, digamos que importante a la hora de escribir. Eso también nos parece importantísimo y vale pues resaltarlo, ¿no? Nosotros Eh, el ojo de todos esos procesos, sí, a sí, ver sí, cuáles son sí, los que escriben mejor ahí, porque pues como somos un equipo, somos trabajo colaborativo, pues hay que perfilar también como los talentos que tenemos cada uno de nosotros. Y la idea es sí, esa, la idea es que se integren esos talentos en ese ejercicio colaborativo, ¿no? En ese trabajo colaborativo. No tanto la distribución de, digamos, de la torta por partes exactamente iguales, sino más bien desde las capacidades, desde los talentos, desde las mismas experiencias que ustedes puedan tener. Y eso es de acuerdo. importante. Digamos que en la escritura uno ya empieza a mirar, ah, qué chévere. Echémosle ojo a esos que escriben muy bien, y en fin. Sí, eso es. Entonces, un poco queremos escucharlos sobre cómo han empezado a vivenciar esa segunda fase de la autorregulación, cómo la ven dentro de la investigación, eso que nos hemos propuesto en un inicio abordar. Entonces, les vamos a ceder la palabra, no vamos a tener mucho tiempo. Entonces, pues, ser concretos como con las participaciones, como para seguir con la siguiente parte, que es el inicio de la primera construcción del documento guía que regirá la investigación, el Sí, informe de investigación. sí, de todas maneras, Entonces, sí es dime, importante, digamos, los que digamos, se acercaron más al concepto de sí, autorregulación, independientemente de que no se haya profundizado mucho ajá, en la ejecución como tal, pues también es importante escuchar cómo claro, entienden claro el que sí, concepto de claro que sí. autorregulación, eh, también el mismo proyecto como está formulado como tal, ¿cierto? Entonces queríamos como escucharlos y a partir de sus participaciones como entrar ahí como en un diálogo académico bien interesante. Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién se lanza al ruedo? Por ahí vi que alguien, pero era que estaba pidiendo entrada a la sala. Bueno, ¿quién quiere compartir? ¿Quién nos quiere compartir? Es para que conversemos un ratico, por ahí unos 15 minuticos, 20 minuticos, charlamos acá para que nos acerquemos todavía más en ese diálogo a estos temas centrales de la investigación. ¿Quién levanta la manito? Para no decir, venga, fulano. Ah, bueno. Miriam, adelante. Te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. La verdad, o sea, trabajando esto de la autorregulación del aprendizaje, pues mire que nosotros, o sea, nosotros como, o yo como docente, que trabajo pues dentro del aula, a veces aplicamos todo esto, pero ni siquiera sabía, o yo por lo menos no sabía que tenía ese nombre, ¿sí? Imagínate. Pues leyendo el documento que la profe nos compartió por el WhatsApp, yo miraba pues todas esas fases, las fases que tenemos, que la fase de ejecución, que la fase, bueno, todo lo que estamos viendo y de alguna u otra manera pues nosotros lo estamos como aplicando dentro del aula, pero pues no sabíamos que tenía como ese nombre, que tenía como esa estructura, que es al dejar que al tener la fase de planeación, que es la tarea, todo lo que uno hace con el objetivo y todo lo de la autorregulación, pues tenía un nombre y tenía como un orden, ¿no? Pues Claro. entonces, al hacer el informe,
O sea, yo miraba y yo decía, bueno, pero pues yo esto lo hago, pero pues yo no sabía que era de esta manera, ¿sí? No sabía que tenía ese nombre como tal. Sí, y mira, Entonces, señor, mira que justamente cuando uno empieza a rastrear investigaciones sobre el tema de autorregulación del aprendizaje, uno ve que son muy recientes, realmente son recientes, es como un tema que se le está prestando atención en estos últimos tiempos. Quizá se ha trabajado desde hace mucho tiempo de una manera natural o algunos profes pues se han, empezando por el mismo tema de la motivación, ¿no? Que es tan como tan clave en los procesos y saber que la motivación es uno de los componentes importantes de la autorregulación del aprendizaje. Y de motivación hemos estado hablando hace muchos años y trabajándolo, pero quizá en términos académicos, en lo que tiene que ver con nuevas teorías a partir de investigaciones, por ejemplo, como que se le está prestando atenciones en los últimos tiempos. Y ahora es donde estamos viendo que hay todas unas estructuras allí que se conectan mucho con, por ejemplo, con el tema de que conecta mucho la psicología con la educación, por ejemplo. Entonces, chévere lo que tú compartes, porque efectivamente así es. Lo estamos Yo, haciendo, pero no lo sabemos, no lo reconocemos como en unas no lo estructuras. reconocemos, sí, señor. sí, Exacto. yo creo, y digamos que esto ha sido muy personal, y es que recién cuando empezamos a acercarnos en la maestría a tomar la experiencia de la línea, yo entendí que uno tenía que ser atravesado por la autorregulación, ¿sí? O sea, uno no puede hablar de la autorregulación y que los estudiantes se autorregulan y los demás se autorregulan y todos lo hacen y muchas investigaciones, pero yo creo que los primeros en tener que ser autorregulados somos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que cada vez que yo leo, yo digo, estas son las competencias o estas son eh, las estrategias metacognitivas, motivacionales, de las que debemos valernos para salir adelante, no solo en el aprendizaje, sino también en la parte emocional y demás. Entonces, digamos que es un campo muy amplio y muy rico de aprender, pero más allá de vivir y experienciar desde uno mismo. Excelente, sí, muy bien. Muy bien, Miriam. Qué bien. Está La manito, Gloria Inés. Gloria. Gloria, sigue Yuli Tatiana y luego el profe Luis Fernando. Vamos en ese orden. Gracias. Yo quería hacer mi aporte de efectivamente el comentario que me hizo la profe Jenny en mi informe fue que me faltaba la parte de ejecución. Yo ahorita haciendo como el backup y demás, vemos que esa autorregulación, o yo la veo desde ahorita de mi práctica, que definitivamente esos tiempos de pandemia nos han colocado a hacer un trabajo de autorregulación y de evaluarnos cada uno mismo y empezar a mirar el trabajo, cómo lo estamos desarrollando, qué es lo que se debe hacer. En mi informe yo mencionaba que el aprender a aprender, el saber, bueno, todo lo que uno hace a nivel de la práctica como ejecución, eso es lo que uno hace día a día. Entonces yo veía que efectivamente sí tenía razón la profe y de pronto lo que hice la compañera anterior, pues uno lo ve, pero pues no pensaba, o yo no pensé que me tocaba cómo hacer la estructura en el texto y mencionarlo. Pero sí, sí es un tema que efectivamente yo lo veo ahorita como instructor SENA y la autorregulación en el SENA por lo menos es vital. Los aprendices Sí, en cualquier espacio tienen que autorregularse, ni uno allá no es uno es el instructor que les orienta el conocimiento para que ellos lo construyan, entonces le da una orientación y la autorregulación de verdad que es una manera pues asertiva que se debe trabajar. Entonces por ese lado sí estoy como contenta porque sé que estoy como en el lugar que es. Entonces sí, muchas mira, gracias. digamos que lo importante es, como les decíamos hace un ratico, empezar a acercarnos a la autorregulación como tal y efectivamente cuando uno empieza a leer sobre autorregulación, quizá lo primero que encuentra es las fases de la autorregulación, ¿no? Que son la planificación, la ejecución y la fase de reflexión. Y digamos que lo que nosotros buscamos es acercarlos a esos temas y al tema central de la investigación como tal, como está planteada desde la ejecución, ¿no? Por supuesto que en ese concepto de autorregulación vamos a focalizar más en la ejecución, pero tenemos que tener absolutamente claras todas las demás fases y todos los demás temas que se relacionan con la autorregulación del aprendizaje. Entonces, chévere, digamos que es un ejercicio más bien natural, de acercamiento, no se estresen tampoco que si puntualizó, sí es importante que empecemos ya a poner el foco sobre la ejecución,
pero para tener el foco sobre sobre la ejecución, tenemos que tener muy claro el concepto de autorregulación como tal. Yo pienso que eso es una de las cosas más importantes y empezar ya a mirar cómo está estructurada, digamos, cómo está formulado más bien el proyecto de investigación nuestro, que es desde la ejecución como fase esencial de la autorregulación, bueno, el estudiante ya sabemos que es de educación media, en fin, de diferentes lugares de Colombia, chévere. Entonces, no se preocupen tampoco por eso, es más, queríamos es que se acerquen a esos temas. Ahí les indicábamos, por ejemplo, que en una pestañita estaban varios documentos en donde están conceptos claves, como por ejemplo la motivación, la autoeficacia, en fin. Ustedes han relacionado otros temas muy interesantes en los informes. Como les decía hace un ratico, hablar, por ejemplo, de neuroeducación en estos tiempos es clave. La sublínea nuestra también, nosotros tenemos como ese propósito de ir ampliando como ese espectro de temas, de enriquecerla. Quizá en algún momento tenga que cambiar de nombre la sublínea, yo no sé, pero ahí vamos. Entonces, eso era. ¿Quién sigue? Yo, profe, buenas noches. Bueno, frente al hecho de que, pues, al realizar las lecturas, como decían las compañeras, claro, se evidencia que pues, uno como profe sí realiza muchos de los procesos de la fase de ejecución dentro del aula, pero yo también veo que el hecho de que los profes no lo tengamos claro, no lo tengamos estructurado, hace que los estudiantes tampoco lo tengan estructurado y ellos como que no logren esa meta de autorregular su propio aprendizaje, de hacer su autorregulación, de aprender a aprender. Siento que es de pronto una de las falencias que tenemos como docentes dentro del aula, o que yo tengo, mejor dicho, como docente dentro del aula, y que es algo en que se puede trabajar, ¿no? Pienso igual que la profe Jenny que el maestro debe ser el primero autorregulado y pues debe hacer también su proceso de automonitoreo y demás. Y me preocupa un poco el hecho de la motivación después de la pandemia. Lo hemos visto en los chicos que están regresando al colegio, que están en un momento en que no sienten motivación por el aprender, que no sienten las ganas de hacer todo este proceso y pues que es preocupante. Claro, y mira cómo, por ejemplo, llegamos a una preocupación con la motivación y yo ahorita digo, y también nos preocupa, por ejemplo, el tema emocional de los niños, ¿sí? O de los estudiantes. O sea, cómo hay una relación tan directa entre motivación, inteligencia emocional, metacognición, autorregulación, el tema, pues dentro de la inteligencia emocional, el tema de la autoestima, del autoconcepto. Entonces, claro que sí. De eso se trata. O sea, aquí estamos para ir descubriendo también como todas esas relaciones. A mí me pasó algo muy curioso cuando yo empecé a conocer el tema de la autorregulación y específicamente la motivación, por ejemplo, intrínseca, extrínseca. Cuando yo vi que, por ejemplo, uno tenía como esa posibilidad de motivarse con estímulos del entorno social, por ejemplo, de transformar el entorno social en el que uno se encuentra, el entorno familiar, social. Yo dije, yo fui muy autorregulado, porque una de las cosas que me llevó a tener como control sobre mí mismo en mi proceso de aprendizaje tenía que ver con la motivación extrínseca mucho y, bueno, intrínseca también, pero ahí como que descubrí cosas que yo nunca las había pensado. Entonces, efectivamente, docentes y estudiantes estamos haciendo cosas que no sabemos en muchos casos cómo llamar, ¿no? Muy bien. Luis Fernando. Muy buenas noches para todos. Bueno, los Buenas estaba noches. escuchando y definitivamente ese tema de la autorregulación y la motivación, creo que yo me fui por ese lado como tratando de explicar un poco. Y es que todos hemos tenido un maestro, todos hemos tenido un profesor, todos hemos tenido un tutor y hemos tenido miles en la vida, pero muy pocos son los que nos han marcado. Y creo que esa motivación extrínseca en el aula es importantísima. Yo creo que ese tema de las aulas diversas de los años 80 y los 90, en el cual las aulas había que hacerles una infraestructura altísima para que fueran realmente, para que pudieran permitir que llegáramos a un conocimiento, eso está mandado a recoger. Realmente con cambios muy sutiles, con cambios con colores, con cambios manejando psicología de colores, manejando programación neurolingüística, manejando neuroeducación.
Yo creo que eso ya está totalmente revaluado, que las vías del conocimiento van de forma diferente. Y muy pocos, para redondear, muy pocos hemos tenido como ese maestro que ha sido el tutor y que nos ha motivado a seguir adelante, y ni siquiera es una persona que tiene que ser el Pacha Adams en el aula, pero sí es una persona que nos motiva. Yo he tenido docentes súper agrios, pero que los he aprendido a leer y que he aprendido a saber hacia dónde me quieren llevar y que he aprendido a descubrirlos y me han motivado mucho a estudiar y aprender cosas. Mis docentes de cirugía, la mayoría fueron súper agrios, pero me enseñaron cirugía y yo ya sabía para dónde iban. Y yo ya sabía el comentario para dónde iban. Entonces también hay que aprender y enseñarles un poquito a leer esas cosas. No, no todo en la vida es molidito y no todo en la vida se lo dan a uno estructurado. Yo, digamos que ahora que soy docente, tengo la ventaja de que yo estoy en ABP, y en ABP pues las fases del aprendizaje están muy establecidas. Entonces, fase 1, objetivos y planeación; fase 2, fase 3, y fase 4, evaluación. Entonces, para mí ha sido mucho más fácil cuando no tiene definidas las fases, y creo que eso es lo que decía la profesora, eso es importantísimo, tenerlo uno claro, porque si uno no lo tiene claro, entonces uno se pierde en el desarrollo de esas clases, y eso se vuelve muy metódico, se vuelve muy sistémico, y se vuelve muy autorregulado también para uno, porque sabe uno cuándo lo está haciendo bien y cuándo se está saliendo de lo que debería hacer. Muy bien, Luis, excelente, muy bien. Efectivamente, o sea, el rol docente es clave. O sea, como dice Luis Fernando, ese docente que logra cautivarlo a uno, ¿sí? Que lo logra atrapar y que no necesariamente sea una persona súper académica, pues allí con muchas teorías en la cabeza, sino que desde la práctica y desde esa vocación y desde esa, bueno, también importante saber de metodologías, por supuesto que sí, ¿no? Pero también ese maestro que busca ir más allá, siempre que Que busca... recobra lo humano. Exacto, exacto. Sí. Y ante todo con el tipo de población, por ejemplo, que Sí. tenemos en general, ¿no? Porque nos preocupa la educación en todos los escenarios, pero yo creo que sí hay una preocupación mayor por el tema de los niños y por el tema de los jóvenes, ¿sí? Sin dejar, por supuesto, la educación superior a un lado, porque nosotros con Jenny hemos tenido, por ejemplo, experiencias muy bonitas de trabajo con estudiantes de pregrado en primer semestre. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de trabajar en una asignatura con un minuto que se llama Proyecto de Vida, donde se trabaja mucho el tema de las dimensiones humanas. Y a nosotros nos llegaban estudiantes de primer semestre y eran los que más nos preocupaban, porque eran los que se estaban enfrentando a ese contexto universitario, con una cantidad de situaciones familiares, personales, con una cantidad de problemáticas sociales allí, en fin. Y era de mucha preocupación para nosotros, más que los de tercero, de cuarto, de quinto semestre. Pero sí hay como un interés particular por los niños y por los jóvenes, y en este caso pues la investigación nos ha puesto frente a los jóvenes colombianos, chicos entre los 15, 16, 17 años, 18, y pues por ellos es que tenemos que trabajar. De acuerdo. Muy bien. ¿Quién sigue Bueno, en la lista, sigue. en el orden? ¿Flor Mercedes ya? No. Gloria ya. Gracias, profe. Bueno, Adelante, Mercedes. Escuchamos. pues coincido por supuesto con varios de los aportes de mis compañeros. Realmente para mí fue en todo el sentido del ejercicio un acercamiento inicial a conocer pues todo el tema y el soporte teórico de la autorregulación. Y sobre todo me llamó la atención antes de llegar al abordaje de la ejecución, todo lo que viene pues en la etapa anterior que tiene que ver con esto de automotivación. Y lo digo porque pues, bueno, efectivamente para pensar en la ejecución de cualquier tarea, nos lo veía desde dos perspectivas. Una, pues en este momento yo como estudiante, ¿cierto? Y otra, pues yo como maestra lo que veo en mis estudiantes. Entonces fue un ejercicio bien interesante, y decía que lo que más me marcó en esta revisión pues fue todo asociado a esa automotivación, que según entiendo va precisamente antes de la ejecución, por supuesto, de las tareas, porque me llamó mucho la atención, bueno, en el caso de los estudiantes, para lograr que ellos ejecuten algo que proponemos, veía que están teniendo en cuenta muchos aspectos, y uno de ellos también era como la orientación a la meta que íbamos a proponer a través de una actividad o una tarea,
o cuál es la expectativa que tienen ellos frente a este resultado, o cómo lo que yo propongo en términos de tarea para ser ejecutable genera en ellos cierto interés o cierto valor o cierto vínculo que pues den ganas realmente de hacer la tarea. Entonces lo veía como en esos términos, entonces decía, wow, pues es bien interesante poder evaluar la fase de ejecución, pero qué compromiso tenemos antes de llegar ahí para lograr que ellos estén motivados y llegar a ejecutar lo que vamos a proponer y que pues sería en últimas lo que vamos a estar analizando. Entonces, pues más allá de la revisión de artículos y bueno, que entre otras cosas para mí fue muy útil ese documento que mencionaba el profe, donde venían como la lista de conceptos clave, me ayudó muchísimo. Entonces ya hacer la lectura de los otros artículos, pues me daba como más luces. Pero llevarlo ya en términos prácticos, sí me cuestionaba mucho eso y decía, bueno, para lograr que esto sea exitoso, pues primero debo como garantizar que lo que vaya a proponer en términos de tareas a ejecutar, pues cumpla como con eso que acabo de mencionar, con unas metas claras, motivadoras, que generen ellos cierta expectativa de, bueno, ¿cuál es mi ganancia, pues, al ejecutar esta actividad? No para en términos numéricos, sino como para la vida. Entonces fue un ejercicio bastante complejo, pero bastante enriquecedor. Entonces era como lo que quería mencionar. Sí. Gracias. Yo hago un aporte y es lo que dice la profe, es digamos que totalmente verídico. ¿Por qué? Porque o nosotros logramos motivar o el estudiante se automotiva o cae, digamos que en una procrastinación, ¿cierto? Que es alargo lo que más puedo, ¿sí? Dejo en stand-by y muchos entonces desertan, son estudiantes que definitivamente no dan en su rendimiento académico, o sea, como que dicen, no, esto no lo quiero para mí, o son estudiantes con muy bajo rendimiento, por eso mismo, ¿cierto? O sea, porque no logramos engancharlos, no logran engancharse con el diseño de las actividades, con las iniciativas del docente, con la pedagogía y con, bueno, todo, digamos que ese tejemaneje que tiene que tener un docente y una asignatura para anclar al estudiante, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante lo que dices. Claro, y finalmente quien logra activar, bueno, quien se motiva es el estudiante, pero el docente es como un activador, o sea, es como alguien que activa allí, que despierta en el estudiante esa capacidad de motivarse por sí mismo. Pero pues a uno le pueden dar palmaditas en la espalda todo el tiempo y decirle para adelante, para adelante. Si no, si uno no despierta, si uno no nada que reacciona a hacer. los estímulos, pues difícilmente se va a motivar. Hay algo en lo que menciona Flor Mercedes, me parece chévere, creo que es importante para uno comprender la ejecución, dar esa mirada a las otras, por lo menos a la fase de planificación, que uno lo trae allí a la ejecución y también a la reflexión. Esos temas que menciona Flor Mercedes son claves y agregó otro que es la autoeficacia, ¿no? Nosotros hemos trabajado esos temas ya con el otro proyecto Sombrilla, con el que ya está a punto de terminar, y empezando por la autoeficacia, es decir, que el estudiante crea en que es capaz, en que él lo puede hacer. Partiendo de allí, si uno no cree que uno tiene unas capacidades, y por supuesto que eso, por eso les decía que se relaciona mucho con otros temas, por ejemplo, el tema emocional, el tema familiar, desde quien le he dicho al niño, usted puede, usted es capaz, usted tiene unas potencialidades, partiendo desde allí. Y en esa automotivación está ese tema de la autoeficacia como clave. Es uno de los primeros temas que uno encuentra allí cuando uno revisa el concepto de automotivación, es de la autoeficacia. Es decir, que el estudiante crea en sus propias capacidades. Luego ya vienen los otros temas muy interesantes que menciona Flor Mercedes, que son el valor, ¿cierto?, que se le da a la tarea, el valor que se le da a la tarea, las expectativas que puede tener el estudiante frente a esos resultados en su aprendizaje, y cómo puede orientar metas, ¿no? Cómo puede llegar a plantear metas claras, orientarlas. Todo esto en el marco de esa fase de planificación que es previa a la de la ejecución. Bueno, muy bien. Lorena. Lorena, yo creo que paramos ahí para hacer
como nuestra... Y así brevecito, y ya. Sí. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues yo también pues planteaba en el informe que este tema, pues para mí yo veo que puede impactar mucho en mi comunidad educativa, especialmente pues obviamente con los estudiantes de 10º y 11. Pues mi colegio, yo les comentaba, es una institución rural, y pues ahora escuchando también a la compañera, pues también me preocupa más todavía la parte de la motivación, ¿no? Ellos no quieren volver a estudiar por aquello del trabajo, ¿no? Ya como que se fueron más por el lado de trabajar, y uno observa que se están acostumbrando a trabajar por medio de una guía y ya, solo por cumplir. Y ahorita pues entonces me parece más un reto esto de la autorregulación, de la motivación, de que como docente nosotros pues empecemos, porque pues en el colegio sí nos hace falta mucho esos procesos y esas estrategias de autorregulación, de darle las herramientas a los estudiantes de cómo planificar, de cómo organizar su tiempo, de cómo concentrar esa atención en las tareas, de cómo en esos avances, ¿cierto? Entonces, y la verdad, ahora pues creo que es demasiado pertinente en mi institución este proyecto, y empezando pues por mí como docente, y motivar y trabajar mucho esa parte emocional que usted dice, profe, con los estudiantes y la motivación. Lorena, ¿en dónde queda el colegio? En Charalá, Santander, en la vereda del Resguardo. Es que yo creo que una de las cosas más bonitas que ustedes van a darse cuenta, digamos, en este proyecto de investigación es cuando hagamos ese contraste, digamos, entre regiones, por ejemplo. Nosotros hemos tenido la experiencia con la profe Jenny, tanto en proyectos individuales, grupales, bueno, en fin, proyectos sombrilla, de lo que determina el contexto. Y cuando tú decías ahorita que los estudiantes muchos quieren de pronto trabajar más que estudiar en el campo, puede pasar esto, y dependiendo también de las situaciones o las problemáticas, realidades que hay en el contexto. Entonces, hay contextos muy fuertes, con mucha presión, por ejemplo, con muchas problemáticas, digámoslo abiertamente, por ejemplo, con el tema de del narcotráfico, de los cultivos ilícitos y eso, donde a los muchachos pues se les ofrece formas de trabajar, ¿sí? Y con cierto grado de remuneración alto, en fin, hay otros donde hay, no sé, producción, por ejemplo, de café, o no sé, hay como cosas allí en el entorno que los seduce y que los dispersa, los pone, digamos, a echar cabeza, como decimos, y estudian o trabajan. Hay también una cultura, por ejemplo, en las familias, de que en el campo a veces uno es para que trabaje y ya. O sea, eso se puede ver muy marcado en ciertas regiones. Entonces, lo interesante va a ser como todos esos contrastes y ver todos los retos que nosotros tenemos también dependiendo del contexto en el que se encuentran los estudiantes. Amélida. Buenas noches. Chao, buenas noches. Con Amélida entonces cerramos esta parte. Mucho gusto, mi nombre es Amélida Peñaranda. En estos momentos me encuentro orientando a los muchachos de secundaria en el colegio Ángel Ricardo Acosta. Está ubicado en el departamento del Caquetá, municipio de Milán, específicamente en la inspección de San Antonio de Getuchá. Digamos que acá el factor que mueve la economía es mucho la ganadería. Entonces, pues lo que acabaste de decir, la verdad, sí, muchos muchachos se ven seducidos por el dinero, por empezar a ganar, y no empiezan a proyectar y a fortalecer la educación. Entonces, pues es muy triste, porque pues uno siempre anhela que ellos vayan a la universidad, se preparen, y siempre buscando mejorar esa calidad de vida. Entonces, me parece, por eso escogí este proyecto, porque me pareció muy pertinente para la región en la que me encuentro, y más ahorita que ya volvimos a las aulas, a la presencialidad. Pues es un colegio
relativamente pequeño, más o menos 450 estudiantes. Entonces el espacio nos da para iniciar nuevamente presencialidad. Y poco a poco hemos ido rescatando los muchachos. Siempre ha sido un trabajo arduo porque los papás prefieren tener un trabajador más que un muchacho estudiando. Entonces, pues ahí estamos en la lucha de que los muchachos vuelvan a motivarse por el estudio, quieran salir adelante, mostrándole pues todas las ventajas que trae la educación. Y pues me parece que este proyecto podría ayudar mucho a la solución en estos muchachos y volverlos a motivar, volverlos a traer a las aulas. Claro, mira, Amelia, que bueno, yo una vez hablando con gente de mi familia de otras épocas, con pensamientos de otras épocas o que cuentan, digamos, la historia de hace 40, 50 años, las familias que tenían, por ejemplo, 12, 13, 14 hijos, veían por ejemplo, a los hombres como nació un varoncito y nació un trabajador más, ¿sí? Entonces, de ahí también como el tema del machismo, no, que tiene que ser niño, que tiene que ser un varoncito, porque se estaba también como pensando en que eran más trabajadores para las fincas, ¿sí? Como que el tema de la educación no aparecía mucho por allí. Muy bien. Bueno, hay algo que yo he notado, no sé si la profe Jenny, yo sé que también lo ha notado, y es que hay pasión, hay convicción de los temas, porque sí hemos tenido experiencias, no en proyectos sombrilla, pero digamos en tesis particulares, individuales, en donde el estudiante no está convencido de la sublínea que escogió, ¿no? Y como así que la autorregulación y toca uno ahí como empezar a trabajar, pues acercarlo, hacer un esfuerzo muy grande, pero aquí vemos que los temas son de su interés y eso era lo que queríamos también, ¿no? Que ustedes estén convencidos de los temas que se relacionan con la investigación, del proyecto como tal. ¿Listo? Y eso me parece importantísimo. ¿Listo? Bueno, entonces... Bueno, nuestra programación. Entonces voy a proyectar. A ver. Voy a compartir pantalla. Y hoy estuvimos pensando con el profe Elkin cuál sería la mejor forma de empezar a hacer la construcción de este primer apartado que corresponde como al planteamiento del problema, donde vamos a hacer la descripción del problema como tal. Vamos a fijarnos en algunos antecedentes que nos permitan, digamos que consolidar lo que se ha escrito en la literatura científica sobre el tema que nos compete. Vamos a justificar también la investigación, decir cuál es la relevancia, por qué es importante trabajar el tema de la ejecución en la educación media. Vamos a trabajar las delimitaciones de la investigación en los aspectos teóricos, metodológicos, los espacios físicos, los contextos en los que vamos a avanzar en la investigación. Para ello, entonces, digamos que digamos que nos centramos y les tenemos alguna propuesta inicial de trabajo. Entonces, la fase de ejecución está compuesta por dos grandes subcategorías. La primera es la de la autoobservación, es un proceso de comparación entre los que está haciendo y el modelo experto de ejecución. Y el autocontrol, un proceso para mantener la concentración y el interés a través de determinadas estrategias. Elkincito, no sé si tú puedas agregar a la persona que está en sala de espera. Dame un segundito. Mira a ver si puedes, y si no sigues, no sé, si quieres sigue tú entonces, y ya yo le doy. Dale, sí. Déjamela en la primera diapositiva. En la primera, ok. Ahí está. Sí, efectivamente, nosotros, digamos, nos estamos apoyando más en el modelo de Zimmerman, que como ustedes se pueden dar cuenta, digamos, al indagar sobre el tema de la autorregulación, es el que determina, digamos, unas fases muy claras. Es uno de los grandes autores sobre este tema. Es como casi que el papá de la autorregulación del aprendizaje y es quien determina
Estas 3 fases, efectivamente, nosotros nos concentraremos en la autoobservación y en el autocontrol. El autoobservación tiene, digamos, un despliegue bien interesante de temas, de relaciones allí. Entonces, vamos a tener como un abanico de posibilidades muy interesante desplegándonos desde la autoobservación y también desde el autocontrol. Como su nombre lo indica, la autoobservación es que el estudiante, digamos, se empodera de manera activa y se supervisa a sí mismo. Es decir, es su propio supervisor de su proceso de aprendizaje, ¿listo? O sea, desarrolla allí como unos mecanismos, unas estrategias para monitorearse a sí mismo y sacar adelante su proceso de aprendizaje. Y el autocontrol es el que tiene, digamos, una relación un poco más directa con el tema metacognitivo. Bueno, la metacognición está allí pues de manera muy transversal, pero el autocontrol, digamos, es lo que tiene que ver con más directamente con la metacognición y con la autorregulación, ¿sí? Entonces, también desde el autocontrol se despliegan una serie digamos, de temas bien interesantes que son en los que nosotros vamos a profundizar. Dale la siguiente. No encontré la persona, yo creo que ingresó. Entonces, hemos estado conversando porque, a ver, nos contextualizamos un poco. Sí. La metodología de los proyectos Sombrilla ha ido como evolucionando, cambiando. En principio empezamos a trabajar desde unos documentos tipo tesis, ¿sí? Como tesis tradicional, pero hablando de una investigación en grupo. Luego, digamos, a través de diálogos académicos allí, decisiones que se toman desde el programa, se empiezan a dar otras posibilidades, y una de esas posibilidades, y que es importante que ustedes la conozcan, es que nosotros desde el comienzo vamos a empezar a trabajar en función de unos productos de difusión, más puntualmente artículos de investigación que nosotros queremos que llevemos que se lleven a cabo. Ajá. Exacto. Entonces, digamos que todo el trabajo se va a desarrollar en función de unos productos de difusión que se van a especializar, digamos, en esos temas que se despliegan de la ejecución, y específicamente pues de estos 2 grandes componentes, que es el autocontrol y la autoobservación, y también pues digamos ya para procesos más, por ejemplo, de repositorio institucional, para el proceso de lectura de pares, para el proceso de sustentación, vamos a estar en función de un informe de investigación, que ya no son esos documentos amplios de 200, 300 páginas, sino que estamos hablando de un informe muy concreto, muy preciso, es muy ejecutivo, muy integral, que podría estar alrededor de unas 50 páginas más o menos, en donde, ¿qué es lo que va a tener, digamos, esos pares evaluadores en el momento pues de ver el trabajo que nosotros hemos hecho? Y con base en ese documento pues se da también la aprobación de la tesis, y por supuesto que ese documento va acompañado de una serie de evidencias, de anexos, de todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión de antecedentes, de la revisión de la teoría, del diseño metodológico, de la aplicación en campo pues, de esos instrumentos de investigación, de la manera en la que se procesa la información, en la manera en la que se analiza, y pues todos esos anexos van a acompañar, digamos, ese documento ejecutivo, pero desde ya nosotros nos tenemos que empezar a visualizar en producción científica, es decir, que vamos a tener varios artículos como fruto, digamos, de esta investigación. Entonces, desde ya lo tenemos que empezar a ver así. Estamos conversándonos entre la profe Jenny y yo a ver cuál es como la mejor manera de empezar a enrutarnos, manteniéndonos dentro de un trabajo en equipo integrado, pero como especializándonos un poco y profundizando en unos temas en particular. ¿Listo? Entonces, efectivamente, la ejecución pues tiene esos 2 grandes componentes. Dentro del autocontrol hay, digamos, también 2 grandes temas. Uno son las estrategias metacognitivas. En la otro lado tenemos las estrategias motivacionales. Estos son como los 2 temas fuertes al hablar de autocontrol. Y desde las estrategias metacognitivas y las motivacionales, pues se despliega una serie de cosas bien interesantes. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de motivación intrínseca, extrínseca. Cuando hablamos de estrategias metacognitivas, hablamos de, por ejemplo, de
de conciencia metacognitiva, ¿cierto? De autorreflexión, de procesos, por ejemplo, estratégicos, de procesos tácticos, en fin, hay una cantidad de temas bien interesantes dentro de cada de estos componentes. Y en el lado de la autoobservación, pues todo lo que tiene que ver con autoobservación es como autosupervisión. Entonces, la automonitorización metacognitiva, una que conciencia del me proceso. cuido con conciencia, o sea, pero ¿conciencia en qué sentido? Por ejemplo, ¿usted es consciente de que la embarró? Pues esa sí, o sea, se parece a la conciencia metacognitiva, pero la conciencia la conciencia en este caso metacognitiva tiene que ver con que, y ustedes lo decían ahorita, con que yo reconozco las formas de aprender a aprender, ¿sí? Ustedes lo mencionan y lo mencionan también en los informes. Yo todavía estoy revisando, yo estoy leyendo, todavía no he evaluado, estoy juicioso, mañana me comprometo a enviarles la retroalimentación. Pero digamos que en esos informes ya uno ve que ustedes hablan de conciencia metacognitiva, de aprender a aprender. Yo soy consciente de las formas en las que aprendo, algo así. Y también tenemos el tema del autorregistro, que también se despliega una serie de elementos allí. Todos se integran mucho en un tema central. Hay como un fondo de pantalla, hay como un fondo, hay como una marca de agua en medio de todos estos temas, que es la metacognición. Entonces, todo se relaciona. Quizá en unos temas se profundiza más que en otros, pero todos tienen como ese telón de fondo, que es la metacognición. Entonces, estábamos conversando para ir como conformando grupitos, digamos, en relación a los temas, para ir desarrollando, pues, los trabajos que tenemos pronto. Yo creo, bueno, nosotros tenemos dos apartados importantes. Sí. Sí. Y tenemos dos apartados importantes que desarrollar. Uno, como le decía la profe Jenny, tiene que ver con la problematización, y otro tiene que ver con la revisión de los antecedentes. A mi manera de ver, en el orden, no sé qué piensas, Jenny, creo que es más importante empezar con los antecedentes, ¿cierto? Sí, por eso lo dejamos de primero. Exacto, porque al revisar antecedentes se clarifican muchas cosas más que nos ayudan a problematizar. ¿Qué sería problematizar? Poner, digamos, en relación estos temas, ¿cierto? Con eso que ustedes nos cuentan ahorita, nos estaban contando ahorita. Yo me preocupo mucho los estudiantes que no se motivan, y más con la pandemia, y los estudiantes tal cosa, pero una problematización no se da solamente desde una necesidad, porque nos ha pasado, por ejemplo, que nos dicen cuál es la problemática. Pues que no hay computadores, que no hay profesores, y nos mezclan una cantidad de cosas que uno sabe que sí son problemas reales, pero no se problematiza, digamos, como con una teoría de base, con un soporte teórico de base. Problematizar qué es, o sea, qué pasa en términos de planificación, cuáles son las necesidades que está pasando, digamos, en esos contextos. Entonces va a ser muy interesante que se problematice también desde el contexto, ¿sí?, en el que se encuentran, y poder tejer, digamos, una problemática muy bien, digamos, articulada allí, pero que cuando uno hable de un problema, esté hablando de todos estos temas que hay acá, que se presente desde lo motivacional, desde la falta de autosupervisión, desde la necesidad en términos de conciencia metacognitiva, de autorregulación misma, y que se presente en un sentido muy académico el problema, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como un reto, y sería muy chévere distribuirlo, por ejemplo, por temas. Entonces, unos van a problematizar desde lo metacognitivo, otros desde lo motivacional, otros desde tal, y así podemos articular, digamos, la información. ¿Por qué? Porque es que los artículos que se van a ir proyectando desde ahorita tienen que ser distintos, ¿sí? O sea, tienen que ser como especializados en unos temas para tener, digamos, esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos presentar un solo artículo, porque por el número de autores nunca nos lo van a aceptar. Entonces, hagamos un artículo entre todos los 14 y digamos, y no, eso lo primero que hacen es rechazarlo, porque eso ya no los aceptan con tanta gente. Entonces, por eso también tenemos que desde ahora ir construyendo varios artículos, por eso nos vamos a ir como especializando en los temas. Entonces, teníamos 6 y 6, ¿cierto? Pero nos llegaron 7 y 7.
nuevos, ahora tenemos 7 y 7. Entonces estamos ahí mirando cómo organizar. Entonces miren cómo lo pensamos a grosso modo. Luego, entonces, el profe Elkin hablará con su NRC, yo conversaré con el mío, porque tenemos dos grandes categorías, subcategorías, autocontrol y autoobservación. Tenemos 7 estudiantes por NRC. Entonces, de cada NRC vamos a dividir en un grupo de 4 y un grupo de 3. Un grupo de 4 trabajará o las estrategias metacognitivas o la automotivación metacognitiva. Y los grupos de 3 trabajarán o estrategias motivacionales o autorregistro, ¿sí? Entonces, ya al interior del grupo, digamos que ustedes conversarán con el profe Elkin, yo conversaré con mis estudiantes y miraremos, porque entiendo ya hay personas que vienen trabajando juntas, entonces no queremos, digamos que nuestra experiencia ha sido no imponer, ¿sí? Sino que ustedes desde sus conocimientos, ahora que si no conocen a alguien, pues digamos que obvio se vincularán a alguno de los grupos de 4 o 3 personas para trabajar con lo que el profesor Elkin les estaba explicando, los antecedentes en primera instancia. Dale, Elkincito. Estaba hablando solito. Bueno. Entonces la idea es notificarles, bueno, que ustedes, como dice la profe Jenny, que sea algo más libre. Libre, a veces nos toca decir a dedo tal cosa. A veces, sí. A veces, pero esperamos que no sea así. Entonces, por ejemplo, en el NRC nuestro o en el de la profe Jenny, trabajaríamos el autocontrol, ¿sí? En el otro, la autoobservación. Y al interior de cada NRC hacemos una distribución por equipos, por 2 grupos, uno de 4 y otro de 3. Quiere decir que un grupito se encargaría de indagar, de buscar los antecedentes que tienen que ver con estrategias metacognitivas y con unas claridades que nosotros les vamos a compartir, porque queremos que aparte que se hable de estrategias metacognitivas, sean aquellos estudios que más se acerquen al tipo de población que nosotros tenemos. Digamos que hay otras como particularidades allí. Entonces, el grupo de estrategias metacognitivas va a buscar unas investigaciones y va a redactar unos antecedentes en ese marco allí, el otro sobre estrategias motivacionales, los otros sobre automonitorización metacognitiva y los otros sobre autorregistro. Este realmente es un reto, porque realmente no hay muchas investigaciones. Entonces, digamos que el ejercicio que va a hacer, si uno lo proporciona en términos de tiempo, va a ser, digamos, una semana buscando y 2 escribiendo. ¿Por qué? Perdón, una semana buscando y 2 días escribiendo, algo así. No que busco durante 1 hora y me quedo escribiendo toda la semana. El trabajo mayor, en este caso, el reto mayor que tenemos es la búsqueda de la información. O sea, es decir, el reto mayor, porque después de que la encontremos ya no es fácil redactar, ¿cierto? Pero el reto mayor es encontrar estudios muy dentro del autocontrol y muy dentro de las estrategias metacognitivas y las motivacionales, y lo mismo de los otros dos temas, ¿sí? Entonces va a ser un ejercicio más de buscar con paciencia, de mirar las bases de datos, por ejemplo, como Scopus. Vamos a empezar por Scopus, si no encontramos en Scopus pasamos a Cielo, si no encontramos en Cielo pasamos a Dialnet, pasamos a Ridalike, en fin. Y vamos a buscar como en este tipo de bases de datos con las orientaciones nuestras, por supuesto, esa información. Entonces digamos que va a ser muy chévere porque vamos a tener de manera muy precisa la información y más teniendo en cuenta que vamos a hacer producciones de artículos. ¿Listo? Entonces, todo lo que viene aquí en adelante es la profe Jenny y yo les vamos a compartir la información por mensaje, les vamos a explicar bien cómo vamos a hacer las cosas. Aquí simplemente estamos conversando y pues ya les hacemos oficial como la solicitud, en fin. Pero sí es importante que ustedes nos compartan cómo se organizan esos 2 grupitos dentro de cada NRC. Sí, al chat les voy a compartir este enlace. Yo ya creé unas carpetas. Una vez ya tengan ustedes la información, esto ya está aquí. Esto ya en la carpeta ya está la división y bueno, esa pequeña diapositiva sobre la ejecución para que se hagan una idea, ¿sí? Ahora no me deja copiar. ¿No te deja? Ya, sí. Ah, ok. Voy a salirme un momentico, voy al chat porque nosotros tenemos otra sesión enseguida. Otra sesión. Les voy a dejar aquí para que vayan revisando. Ese es el acceso a
a la carpeta que hemos creado con el profe Elkin, en donde ya están distribuidos por grupitos, todavía no sabemos quiénes, pero ya creé las carpetas, las subcarpetas, ¿sí? Allí vamos a mantener como toda la investigación, ¿vale? Vale. Entonces, tanto a la profe Jenny, ya con los medios comunicativos que tenemos, en fin, nos dicen quiénes son 4 y quiénes son 3. O sea, en mi NRC necesito un grupito de 4 y uno de 3. Profe Jenny, ¿Sí? perdón, lo envió como imagen, pero no nos deja abrir el link. Dame un momentico, intento porque no sé por qué no me deja copiar. Ah, creo que ya, no. La señalo y no me deja. Ya, ahora sí, copiar. Si quiere, profe Jenny, si quiere, me conecto a planificación. Sí, yo ya estoy en planificación. Ah, ya estás. Ya les dije que nos esperaran un minuto y ya estamos con ellos. Bueno, entonces este es no sé por qué les pasa así, les pido disculpas, pero igual se las pasamos al correo, se las pasamos a la plataforma y ya. Sí, igual les mandamos mañana bien clarita la información, en fin, con ese link. Y ustedes simplemente es que me confirmen, por ejemplo, en mi caso, por mensajito, quiénes son 3 y quiénes son 4. Igual de mi NRC. Igual de en la NRC de la profe Jenny. ¿Listo? Porque para nosotros es más fácil distribuirlos, pero pues como decía Jenny, la idea no es imponer y quizá en este poquito tiempo ustedes ya se están como reconociendo, integrando y tengan interés de trabajar de manera muy puntual con compañeros. ¿Listo? Listo. Entonces básicamente es eso, vamos bien, vamos en los tiempos. Lo que les vamos a pedir es